que se titula Parásitos, amebas no patógenas, que hace parte del tema que vamos a abordar el día de hoy. Recuerden que al finalizar la clase de hoy, más o menos, bueno, luego les diré la hora exacta, pero recuerden que tienen programado el quiz del tema visto de la clase anterior en la plataforma. Voy entonces a compartir pantalla. Bueno, joven, lo primero que deben saber es que las amebas son unos parásitos protozoos. Ya vimos las clases anteriores que una característica principal es que tienen pseudópodos. Recordemos que estamos hablando de organismos eucariotas y que tienen toda la estructura, aunque sean un parásito de una sola célula, van a tener todas las estructuras organelas propiamente dichas de una célula eucariota y algunas estructuras particulares características de las amebas, como es el caso de los pseudópodos. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En la clase de hoy vamos a hablar de las amebas que causan alteraciones a nivel intestinal, pero a nivel general ustedes deben saber que también hay amebas que pueden tener otro tipo de localizaciones, por ejemplo tisulares, a las cuales llamamos amebas de vía libre. Y hay dos microorganismos especiales ahí, está Acanthamoeba y Naegleria, que probablemente los retomemos al final del semestre y lo tomemos por seminarios, que alguno de ustedes lo pueda dar. Les cuento a manera general que, por ejemplo, Acanthamoeba es un parásito que causa infecciones oculares, queratitis y conjuntivitis, sobre todo en personas que usan lentes de contacto y que no tienen buenos hábitos higiénicos al manejar estos lentes. Son muy susceptibles a padecer infecciones por este tipo de parásitos. Sin embargo, entonces, les decía, nuestra clase de hoy está orientada a parásitos intestinales y dentro de todas las amebas que pueden estar localizadas a nivel intestinal, como vamos a ver, existe a la fecha solo una y es Entamoeba histolítica, que es la ameba que tiene la capacidad de causar alteraciones en el humano y desencadenar como tal una enfermedad. Por ahí hay algún micrófono abierto, les pido por favor que revisen y cierren los micrófonos que estén abiertos. A lo largo de la vida de Entamoeba histolítica tiene básicamente dos formas, el quiste y el trofozoito. Los trofozoitos los veíamos en la clase pasada, pues tienen forma ameboide, desde su citoplasma generan unas prolongaciones citoplasmáticas que las conocemos como pseudópodos. Recuerden que los pseudópodos tienen a su vez dos funciones. Por un lado, van a servir como una estructura de movilidad del parásito, pero por otra parte también le van a permitir la captación de nutrientes a esta célula. En la parte superior derecha vemos una coloración de una muestra de materia fecal que se realizó. Esta coloración se llama hematoxilina férrica. La estructura redonda más oscurita sería el micronúcleo y alcanzamos a ver uno de los pseudópodos en esta coloración. Estos trofozoitos más o menos tienen una medida entre 20 a 40 micras de longitud. Los pseudópodos son transparentes y generalmente no se observan residuos en estos pseudópodos. El quiste de Entamoeba histolítica es redondo, tiene una medida aproximada entre 10 a 18 micras de longitud y en el interior del quiste se puede estar observando entre 1 a 4 nucleolos. Es importante que ustedes se aprendan las características morfológicas del parásito porque eso les va a ayudar a ustedes a identificar
los parásitos en los casos clínicos que van a tener en los quizzes o en los parciales. Es como la manera, yo siempre les voy a poner, se observa en el coprológico un quiste con estas características, estas medidas, y esa sería como la información clave por la cual ustedes me podrían decir qué parásito es, el del caso clínico. Los trofozoitos de entamoeba histolítica, ellos cuando se sienten en un ambiente hostil con deficiencias nutricionales o algunos porque ya vienen genéticamente predispuestos, van a iniciar una diferenciación de trofozoito a quiste, van a iniciar un proceso de enquistamiento. Y eso a grandes rasgos, ¿cómo se hace? Tenemos acá el trofozoito y lo que va a empezar a suceder en primer lugar es la pérdida del citoplasma de esta célula. Se va a perder completamente y se va a quedar básicamente el macronúcleo con el micronúcleo, la membrana, el citoplasma como tal desaparece completamente y va a adquirir una forma redonda o circular. Esta forma va a tener macronúcleo, micronúcleo y lo que se va a iniciar es una multiplicación del material genético que va a dar origen a los nucleolos presentes al interior de este quiste. Este quiste va a tener a lo largo del proceso hay unas etapas de maduración. Vamos a iniciar con un quiste uninucleado, vamos a pasar a un quiste binucleado hasta obtener un quiste tetranucleado, que sería la forma infectante para el hombre, es la forma responsable de la infección. Vamos a ver que una vez se ingiere este quiste tetranucleado y llega al intestino, el proceso de maduración que continúa nos va a permitir que se origine de cada uno de los núcleos de este quiste, va a dar origen un trofozoito. Es decir, que de un quiste tetranucleado en el intestino se van a originar 4 trofozoitos. Un poco de información acerca de los pseudópodos, que es una estructura casi exclusiva de este tipo de microorganismos, una estructura muy interesante, tiene diferentes formas y esas formas reciben unos nombres un poco particulares: lobopodia, filopodia, rizopodia y axopodia. Y esto nos habla básicamente de la forma de los pseudópodos, que para bacteriólogos y microbiólogos es muy importante porque es una de las características que nos ayuda a clasificar a estos parásitos. Lobopodia corresponde a pseudópodos que tienen una forma redonda en su extremo. Serían los pseudópodos característicos, por ejemplo, de entamoeba histolítica, que son redondos, que son hialinos. Filopodia son pseudópodos muy finos, puntiagudos, como observamos en esta imagen. Rizopodia son pseudópodos básicamente que se generan en una forma ramificada. Y axopodia, que no tengo la imagen acá, son pseudópodos que tienden a ser muy similares a la conformación de una célula neuronal. Me imagino que ustedes se preguntarán cómo es que una ameba lograba desplazarse a través de los pseudópodos. Entonces, resulta que los pseudópodos, si bien son prolongaciones citoplasmáticas, en el citoplasma de estos parásitos vamos a encontrar 2 moléculas fundamentales para este proceso. Una es la miosina y otra es la actina, que sé que no son ajenas a ustedes. Al igual que ustedes han visto en el estudio de la musculatura del cuerpo humano, estas moléculas están presentes en los pseudópodos y van a colaborar en los procesos de contracción y relajación de los pseudópodos, y es lo que va a permitir que la ameba pueda desplazarse. Claro está que además de actina y miosina, hay otras procesos, otros factores más bien que van a influir en ese movimiento, pero fundamentalmente estas 2 moléculas son imprescindibles. Esta gráfica corresponde al ciclo de vida, que ya me imagino ustedes han ojeado un poco el libro de Parasitosis Humana de David Botero Restrepo. Entonces este ciclo de vida es típico del libro y nos cuenta pues la historia de vida del parásito. En estos ciclos de vida me gusta un poco, o de acá, de esta figura, puedo rescatar que podemos dilucidar algunos factores epidemiológicos asociados a la parasitosis. ¿Quién me quiere decir
¿qué observa, qué puede deducir cuando ve la imagen de la figura número 1? ¿Qué podemos inferir cuando vemos este dibujito? Se está preparando la comida. Sí, ¿y qué más observas? Moscas, tiene como moscas volando sobre la comida. Sí, ¿qué Está más como observan sucio. ahí? También que se cocinaron con comida Está ya sucio. infectada. Vemos a alguien regando unas matas. Ah, bueno, pero todavía no estamos en el 1. Gracias, Está pero sucia, sí Veo es como tiene si cierto. se estuviera tiene la cara rascando. sucia. Sí, se está Exactamente. rascando. O sea, no está preparando la comida con las medidas ¿cómo es que es? Higiénicas. De higiene necesarias. Exactamente, eso es lo que podemos deducir de la imagen número 1, que esa persona está preparando unos alimentos, pero no tiene para nada presente las medidas higiénicas básicas, diría uno, para preparación de alimentos. Y de ahí podemos deducir que ese sería un factor epidemiológico asociado a esta parasitosis. Entonces sí, como ustedes bien lo dijeron, esta señora en presencia de moscas, ella sucia, haciendo cosas no muy buenas en la preparación de los alimentos, pues le sirve el almuerzo a esta persona que está acá. Esta persona se come todo, no deja ni siquiera un granito de arroz. ¿Y qué va a pasar después de unos días? Entonces, nos muestra acá el ciclo de vida que el parásito ingresa por vía oral, y en este caso ya sabemos, como les mencionaba en la anterior diapositiva, la forma infectante es el quiste. Entonces, ¿qué ingresa? El quiste en agua o alimentos que estén contaminados con este quiste, y luego este quiste va a hacer un recorrido por la vía digestiva hasta llegar al intestino y se va allí a quedar y inicia su proceso de eclosión o un proceso de liberación de cada uno de los núcleos que van a dar origen a los trofozoitos. Después de esos días vamos a ver que esta persona donde dice la figura 3B empieza a sentir unos malestares, dolor de barriga, diarrea. Antes de mirar la sintomatología, lo que pasa o el tiempo que pasa desde el momento 2 hasta el momento 3B es lo que nosotros llamamos periodo de incubación. Es el tiempo que gasta el parásito desde que ingresa, ir por su recorrido, en este caso por la vía digestiva, llegar al sitio o al hábitat escogido por el parásito dentro del hospedero, a lo que llamamos tropismo celular, se queda ahí y empieza a crecer. Cuando ya esta persona tiene manifestaciones clínicas, ya no es el quiste el responsable de esas manifestaciones, son los trofozoitos que ya se multiplicaron, aumentaron en número, ya se adhirieron a la mucosa intestinal y vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces tengan en cuenta ese periodo de incubación. El periodo de incubación varía en cada una de las especies de los parásitos que vamos a ver. En el caso del Entamoeba histolytica, más o menos oscila entre 5 a 7 días. Luego, ¿qué vemos en el número 4? ¿Quién me dice? Está haciendo las deposiciones cerca del río, de un agua. Exactamente, está haciendo una contaminación de los cuerpos de agua con sus excretas que vienen con la eliminación de quistes y trofozoitos. Yo les decía en la primera clase, los trofozoitos, recuerden que es una forma del parásito muy débil, muy lábil y se degradan rápidamente. Un trofozoito, después de que la persona lo defeca, a la hora ya es inviable, está completamente muerto. Pero no pasa lo mismo con los quistes. Los quistes, recuerden que son estructuras de resistencia que pueden permanecer viables en el agua, en la tierra, en los alimentos por muchísimos meses incluso. Entonces acá después nos muestra que este señor Pepito Pérez entonces toma agua del río, riega sus cultivos, luego recoge su cosecha, la lleva al mercado, a la tienda de la esquina, allá viene una persona, las compra y ya vemos que no hay unos hábitos adecuados higiénicos en la preparación de alimentos. Entonces esa es parte de la historia de Entamoeba histolítica.
En este dibujo que es complementario al primer ciclo, bueno, nos muestran dónde se ubica el parásito, pero sobre todo aquí en el número 4 nos muestra que este es un parásito que tiene la capacidad de invadir el tejido intestinal. Y esa invasión la hace de una manera muy particular. Entamoeba histolítica forma unas úlceras y se denominan úlceras en forma de botón de camisa. En la superficie del tejido es angosto, pero es una úlcera que crece hacia la profundidad del tejido. Y este es el tipo de ciclo de vida que ustedes van a encontrar en esta página de internet, que es el Centro de Control de Enfermedades del CS de Atlanta. ¿Alguien iba a preguntar algo? Que yo pues veo todavía la misma diapositiva, no sé si soy solo yo o todos. ¿Qué diapositiva está observando? La del ciclo del parásito. Pues no yo está veo la última que ella puso que es de la CDC, del ciclo de vida CDC, que dijo que podíamos leer. Sí, bueno, denle un momentico de tiempo a ver si de pronto es el internet que se les demora cambiando. Estoy en la diapositiva en un ciclo de vida que es con colores, que es el de las flechas azules y rojas. Ahí voy. De todas maneras, si tienen dificultad para ir viendo las diapositivas, como este material ya está en Canvas, digamos que podrían entrar y descargar el PDF y pueden ir siguiendo la clase desde ahí, por si tienen, digamos, dificultades acá con el link. Bueno, entonces este ciclo de vida, que personalmente a mí me gusta un poco más las ilustraciones del CDC de Atlanta, entonces nos muestran, mire, en el número 2 nos dice qué forma del parásito es la responsable de la infección. Entonces nuevamente dicen, son quistes maduros. Quistes maduros quiere decir que ya tienen sus 4 nucleolas al interior, es decir, que es un quiste tetrágeno y que va a ingresar por vía oral a través del consumo de alimentos o agua contaminada con el quiste. Nos indica que este quiste hace un recorrido por vías digestivas, va a llegar inicialmente al colon, que es el sitio donde más le gusta a Entamoeba histolítica estar. Es el sitio preferido, pero no es el único sitio en el que puede estar. Nos muestra que cuando este quiste llega, donde dice número 3 en la parte inferior, nos dice ese quiste eclosiona. Eclosiona quiere decir que empieza una liberación de esos nucleolos. De cada nucleolo, recuerden que va a dar origen a un trofozoito. Estos trofozoitos, algunos se van a quedar, digamos, por un largo tiempo convertidos en trofozoitos y esta es la forma que sería responsable de la multiplicación del parásito dentro del hospedero. La multiplicación la hacen por fisión o división binaria. Pero vamos a tener otros trofozoitos que bien tengan una predisposición genética o que se sientan, como yo les decía, como vulnerados, que el ambiente no tenga muchos nutrientes para el parásito, entonces algunos trofozoitos pueden iniciar el proceso de enquistamiento. ¿Listo? Y recuerden, los quistes entonces van a ser eliminados en la materia fecal del hospedero. Estos quistes son eliminados y ya vemos lo que va a pasar con esos quistes, a dónde van a parar. ¿Qué nos dice adicionalmente este ciclo de vida? Miren que vemos unas líneas rojas que nos están señalando el hígado, el pulmón y el cerebro. En este caso, Entamoeba histolítica puede llegar a tener localizaciones extraintestinales. No es algo frecuente. No quiere decir que todas las personas que se infecten con este parásito van a desarrollar este tipo de localizaciones y complicaciones. No. Lo normal es que se desarrolle una amebiasis intestinal, pero ya vimos que hay factores asociados al hospedero, factores incluso asociados al parásito, que pueden llevar a que una enfermedad se complique o no. ¿Listo? En resumen, entonces vamos que el responsable de la amebiasis intestinal es Entamoeba histolítica. El reservorio, porque es una fuente también importantísima de diseminación, lo podemos considerar el hombre, pero si tuviéramos que definir si el hombre es un hospedero intermediario o definitivo, de acuerdo a la definición que vimos en la primera clase, ¿qué sería? ¿Quién me dice?
¿Quién se anima? En la enfermedad de amebiasis intestinal, en el ciclo de vida en entamoeba histolítica, el hombre vendría siendo un hospedero definitivo o un hospedero intermediario. Profesora, yo creo que por su capacidad, o sea, si bien es cierto, él puede también botar por las excreciones, también puede liberar quiste, pero también es cierto que se madura dentro del hombre, entonces no sabría decirle, pero yo creo que sería en este caso hospedero definitivo, porque alcanza su forma adulta dentro del hombre. Profe, yo digo que es intermediario. O sea, porque en el momento en que la persona deposita los quistes puede, o sea, puede transportar e infectar a otras personas. Doctora, si Le logra creo. tener una reproducción sexual, entonces sí sería Sí, definitivo. hospedero definitivo, claro. Porque es que el parásito alcanza su forma adulta dentro del hospedero. Sí, pero ¿qué tipo de reproducción tiene entamoeba histolítica? ¿Cuál fue la que les mencioné? Fisión binaria. Y la fisión binaria es una entonces sería reproducción una asexual o asexual. sexual. Asexual. Entonces Asexual. sería un hospedero Pues intermediario. intermediario. Exactamente, si tenemos en cuenta esa definición, sería un hospedero intermediario. ¿Cuál es la forma o elemento infectante de esta infección? El quiste tetrágeno. Yo les decía, creo, en la primera clase, si una persona eventualmente ingiere trofozoitos, desarrolla una infección, una enfermedad, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esos trofozoitos, cuando lleguen al estómago, ahí mueren. Los ácidos que tenemos en el estómago, el pH ácido del estómago, lo mata. Entonces no se va a desarrollar una enfermedad como tal. Diferente es cuando la persona ingiere entonces el quiste. Principalmente en entamoeba histolítica le gusta el intestino grueso, pero ya vimos que eventualmente puede tener otras localizaciones fuera del intestino, como hígado, pulmones, cerebro. Esta forma infectante ingresa por vía oral. Hay contaminación fecal, que ya vimos cómo es la historia, pero también puede haber un ciclo relacionado con malos hábitos de higiene personal, de esas personas que cuando salen del baño no les gusta lavarse muy bien las manos, pueden generar, digamos, una reinfección de la misma persona. Si se lava mal las manos, puede permitir la entrada después del parásito nuevamente por la boca. A eso hace referencia esto que dice acá, ano, mano, boca. Existen algunos grupos poblacionales que por ciertas costumbres o características van a ser más vulnerables y pueden desarrollar, digamos, más frecuentemente este tipo de enfermedades. Está el grupo de los homosexuales, básicamente por sus prácticas o costumbres sexuales. Las viajeros y personas migrantes son vulnerables por el hecho de que uno, de cierta manera, nosotros en Córdoba, donde es un ambiente propicio para entamoeba histolítica, terminamos como estableciendo una relación o un cierto tipo de inmunidad, y lo pongo entre comillas, con entamoeba histolítica, que de pronto nos da la amebiasis, pero no nos da muy fuerte, porque ya digamos que no es tan ajena a nuestro sistema. Pero ¿qué pasaría si nosotros traemos una persona de Europa donde no hay este tipo de parásitos, donde no hay este tipo de enfermedades tropicales, y se enfrenta a su cuerpo, su respuesta inmune a una entamoeba histolítica le va a dar muy fuerte? Le va a dar una enfermedad severa, puede llegar incluso a complicarse. Entonces a eso hace referencia acá el tema de viajeros y migrantes. Y en cuanto a personas institucionalizadas, ese término es algo bonito para reemplazar la palabra hacinamiento. Las personas que están en hacinamiento, los grupos poblacionales en hacinamiento, como guarderías, como centros geriátricos, como cárceles, estas personas tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de infecciones con respecto a otras. Ojo a esta diapositiva, que es importante. Acá vamos a entender cuál es el mecanismo que utiliza este parásito para causar el daño y las manifestaciones clínicas que vamos a evidenciar en el paciente.
Existen 3 momentos importantes en este mecanismo patogénico o patogénesis, el A, el B y el C. En el momento número A, lo que estamos viendo es a un trofozoito de entamoeba histolítica y nuestra mucosa intestinal. El primer momento es la adhesión entre el trofozoito y las células del intestino. Y esta adhesión está guiada por proteínas, por receptores que están presentes en las membranas de ambas células. Y recuerden que aquí tenemos que hablar de una unión que se corresponda, donde haya un receptor, pero también va a haber un ligando. Y ya ahorita vamos a ver cuál es ese receptor ligando. Si este momento de adhesión no es exitoso, pues no se va a desencadenar lo siguiente en ese proceso. Si el proceso de adhesión es exitoso, el siguiente paso, que es el B, sería la invasión de la ameba a la mucosa intestinal. Esa invasión la va a poder realizar gracias a que este parásito va a secretar, va a producir y va a secretar una cantidad de enzimas que le va a ayudar a degradar el tejido circundante. Y ya en la siguiente diapositiva, bueno, en 2 más, les digo cuáles son esas enzimas que produce este parásito. Una vez genera esta invasión, este daño, esta ruptura del epitelio va a generar una alerta en el sistema inmunológico de que algo está pasando. Aquí el parásito ya va a empezar a generar una necrosis del tejido y va a empezar a formar la úlcera. Esa formación de esa úlcera lo hace por una producción de enzimas, que son otras, ya se las voy a enumerar, pero también de cierta manera los neutrófilos que llegaron a este sitio atraídos por esa ruptura de la mucosa, van a en cierta medida terminar colaborándole al parásito. ¿Y cómo lo hacen? Una manera de un neutrófilo o de una célula en respuesta inmunológica de llamar más células, de avisarles, miren, aquí está pasando algo, vengan a ayudar, es generar una autoapoptosis. Cuando un neutrófilo se muere, va a liberar de su citoplasma las granulaciones que habían allí. Y esas granulaciones están ricas en una cantidad de enzimas hidrolíticas y proteolíticas que es como el aviso, la señal de reclutamiento para otros leucocitos. Pero también esas granulaciones, esas enzimas van a colaborar generando o aumentando más ese foco de necrosis que está haciendo el parásito. En la parte superior derecha vemos un corte histológico de cómo se aprecia una típica úlcera entamoeba histolítica. Miren que en la parte superior del epitelio es angosta, pero la úlcera es bastante profunda y crece como horizontalmente. Esta fotografía en la parte inferior es una fotografía de una endoscopia, donde pues aquí observamos las úlceras, las alteraciones que se generan de una infección por entamoeba histolítica. La diarrea que podemos observar en estos pacientes entonces está asociada a la invasión que hace el parásito a la mucosa intestinal, a la multiplicación del parásito en la mucosa intestinal y a la alteración de la función de la capa muscular que está haciendo este parásito. Bueno, nuevamente acá tenemos, digamos, una foto un poco más grande de este corte intestinal, donde observamos la úlcera, y acá es una foto producto de una endoscopia de vías digestivas, y acá podemos apreciar las úlceras que producen entamoeba histolítica. Miren que no solamente entonces sería en el colon, sino que eventualmente hay otro tipo de estructuras del sistema digestivo, de partes del sistema digestivo que se pueden apreciar estas úlceras. Esta diapositiva es muy importante también, jóvenes. Entonces, aquí están las moléculas que participan en ese primer momento, en la adhesión, son las que están subrayadas más oscuritas. Entonces, la principal es la lectina galactosidasa, es una proteína presente en la membrana entamoeba histolítica que permite la unión, es uno de los ligandos, por decirlo así, a la célula intestinal. Tiene también efectos citolíticos y citotóxicos y puede bloquear
la respuesta inmune en alguna medida. Tenemos este otro complejo proteico que se encarga también o colabora en el proceso de unión a las células intestinales y tiene una enzima o tiene actividad de enzima fagocina que ayuda en el proceso de fagocitosis. La proteína de membrana L220 también favorece la adhesión y es la responsable de que este parásito, que no les había mencionado, tenga la capacidad de fagocitar eritrocitos. Entamoeba histolítica fagocita eritrocitos para secuestrar el hierro presente en los eritrocitos y lo utiliza para su propio metabolismo. En la parte del laboratorio, esta característica la podemos utilizar para hacer un examen y poder identificar la especie. No es muy común, pero eventualmente si obtenemos de la materia fecal trofozoitos en una caja de Petri, podemos poner esos trofozoitos con un poquito de sangre y evaluar en el tiempo y mirar si ese trofozoito tuvo la capacidad de fagocitar eritrocitos o no. De todas las amebas a nivel intestinal, solamente Entamoeba histolítica tiene esa capacidad de fagocitar eritrocitos. En el segundo momento del mecanismo patogénico van a participar en mayor cantidad las proteínas formadoras de poros, donde está amebaporo A, B y C, que son enzimas fundamentalmente proteolíticas, tienen la capacidad de matar bacterias que puedan atacar el trofozoito y induce la necrosis de las células epiteliales circundantes a el trofozoito. Está también la proteína hemolicina 3, que su función es básicamente lisar a las células del hospedero, y fosfolipasa A, que tiene una acción lítica principalmente contra los leucocitos que están llegando a ser recluidos o reclutados en ese foco infeccioso. Entamoeba histolítica, además de todo eso, tiene la capacidad de producir una cisteína proteasa, una enzima proteolítica que tiene estas 4 funciones. Esta cisteína proteasa tiene la capacidad de degradar anticuerpos tipo IgA e IgG, tiene la capacidad de degradar esta citoquina específica, la interleuquina 18, tiene la capacidad de degradar estas 2 moléculas, la C3A y la C5A. Ambas son moléculas que hacen parte de la cascada o de la respuesta del complemento y, como por si fuera poco, tiene una capacidad para inducir apoptosis a las células del sistema inmunológico del hospedado. Yo les pregunto, esto que acabo de leer, estas características de esta cisteína proteasa, ¿con qué mecanismo de evasión está asociado? Ay, ¿por qué son así? ¿Me dejaron sola en la clase? ¿Pero repetir la pregunta? No, profesora, ya estamos. Las acciones o la cisteína proteasa que produce entamoeba histolítica está asociado a una de las estrategias de evasión de respuesta inmune que veíamos hace 8 días. ¿A cuál es? No sabía la interferencia del sistema inmune del hospedero. Exactamente, muy bien. Ese es el mecanismo o uno de los mecanismos que utiliza entamoeba histolítica para evadir la respuesta inmune. De esta diapositiva quiero que observemos cuáles serían parte de esas moléculas que están en las membranas de ambas células, tanto del trofozoito como de la célula intestinal, favoreciendo el proceso de adhesión. Por una parte, en el trofozoito está lectina en primer lugar, pero vimos que hay otras moléculas de adhesión. ¿Y con quién se une? ¿Quién es su receptor? Entonces es la galactosa, básicamente, que está en las células intestinales. La galactosa es fundamental para favorecer la invasión de entamoeba histolítica a la mucosa intestinal. Si tuviéramos la capacidad de bloquear la unión que se genera entre la lectina y la galactosa, estaríamos evitando la invasión de entamoeba histolítica y las manifestaciones clínicas que van a derivar de ello. Bueno, entamoeba histolítica ya vimos que puede diseminarse
puede aparecer en otros sitios diferentes al colon, puede incluso tener localizaciones extraintestinales. Las lesiones pueden como que nacer de manera individual, pero a medida que van aumentando su tamaño, su profundidad, pueden llegar a juntarse y hacer una gran úlcera. Eso puede pasar. Puede generarse necrosis de la mucosa, hemorragias e incluso desprendimiento. Y recuerden que en el intestino pues hay una cantidad de bacterias que hacen parte de la microbiota normal. Entonces estas lesiones pueden frecuentemente llegar a sobreinfectarse. Y cuando esto pasa en conjunto va a favorecer de que se formen microabscesos. Y esos microabscesos son muy importantes porque esa sería la puerta de escape de entamoeba histolítica del intestino hacia otras localizaciones extraintestinales. A nivel de las manifestaciones clínicas que pueden derivar, tenemos como varios tipos. Uno está la amebiasis intestinal, que es la manifestación clínica más frecuente. El 90% de las personas que se infectan con el parásito pueden padecer una amebiasis intestinal. ¿En qué consiste? Signos y síntomas de gastroenteritis, es decir, diarrea, se aumenta el número de evacuaciones diarias, la consistencia líquida de la materia fecal, malestar general, inflamación, fiebre no se presenta, puede estar acompañado en algunos casos de moco o sangre. Podemos tener un cuadro de amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica. El término disentérico está asociado con la presencia de sangre, donde se observa dolor abdominal, cambios en la defecación y la materia fecal puede o no también tener moco o sangre. Está aquí relacionado obviamente el tiempo del cuadro clínico, pues es indispensable para categorizarla como amebiasis crónica. Y en la amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica, pues hay un aumento de evacuaciones, más de 10 al día, la consistencia completamente líquida. Acá se observa sí o sí moco y sangre macroscópica en la materia fecal. El paciente puede tener pujo o tenesmo, que son como esas sensaciones de querer ir al baño, querer tener una defecación, la persona hace el esfuerzo, pero a veces no logra una evacuación. En la amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica está muy relacionado el número de parásitos que estén en el hospedador. Se puede también encontrar algunos casos raros, digamos, o poco frecuentes más bien, de colitis amebiana fulminante. Esto está asociado con una hiperinfección, con una cantidad muy elevada de parásitos que puede conllevar a una forma gangrenosa de la enfermedad, acompañada de dolor abdominal, tenesmo, perforaciones, y se puede llegar incluso en algunos pacientes, dependiendo incluso de condiciones asociadas al hospedero, a la muerte. Dentro de las complicaciones que se derivan de esta amebiasis fulminante está una amebiasis perforada. Recuerden la sobreinfección y la generación de esos abscesos. Perdón, pero mi perrito está lesionado. El ameboma, que es una masa dolorosa, palpable, de tamaño variable, y esa masa, ¿qué es? Materia fecal, parásitos, trofozoitos y células del sistema inmunológico que han sido reclutadas en ese lugar. Pero esa masa va a ser dolorosa, como les decía, se va a poder palpar y bueno, en algunos casos se puede remover con antiparasitarios y en otros incluso podría ser necesario procedimientos quirúrgicos, dependiendo de la gravedad de esa masa y el tamaño. Y también puede generarse una apendicitis amebiana. Recuerdan que los parásitos podrían hacer microabscesos y pues fugarse, tener otras localizaciones, y en este caso las manifestaciones clínicas son iguales a una apendicitis generada por bacterias. Es decir, que con las manifestaciones clínicas ustedes podrían llegar a sospechar de que hay un cuadro de apendicitis, pero no podrían saber quién es el responsable. ¿Cuál sería el agente etiológico? Si una bacteria o un parásito, a menos de que lleguen pues a quirófano o hagan exámenes específicos para identificar el responsable. Para hacer el diagnóstico de la amebiasis intestinal es muy fácil. El número uno, su herramienta número uno es el coprológico, que es un procedimiento altamente sensible, específico para identificar amebas y muy económico.
Es importante hacer diagnóstico diferencial con amebas no patógenas. Ya en la siguiente diapositiva hablamos del tema. En algunos casos donde persiste la sintomatología, pero no se observen en el coprológico las formas, podría recurrir a biopsias, donde estaríamos evidenciando la invasión del parásito en el tejido intestinal. En algunas partes se dispone de pruebas inmunológicas para identificar este parásito. Existe una prueba que permite evidenciar la presencia de la lectina en la materia fecal. En este caso, esa lectina se estaría comportando como un antígeno. Entonces, se toma una muestra de materia fecal, se hace una prueba serológica e identificamos la presencia o no de la lectina. Eso puede ser una opción, aunque no es una herramienta que ustedes encuentren en cualquier hospital o clínica. Y existen pues ya desarrollados los cultivos para entamoeba histolítica, pero como les pongo acá entre paréntesis, esta es una estrategia, por lo menos hoy en día, utilizada solo en investigación. Existen entonces amebas que no tienen la capacidad de causar enfermedad, son amebas no patógenas, y recuerden que de esto está la lectura complementaria de esta clase, que la deben realizar muy juiciosamente, porque será evaluada la próxima semana. Dentro de esas amebas hay varias, algunas de ellas son Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Endolimax nana, Yoamoeba bushyli, Chilomastis mesnelli y Pentatrichomonas hominis. Son algunas de todas las amebas que existen. De estas hay que centrarnos en la primera, Entamoeba dispar. Si ustedes se dan cuenta más o menos en esta diapositiva, hay algunas características morfológicas de los trofozoitos y de los quistes, como el tamaño, la presencia de nucleolos, la presencia de vacuolas, que los bacteriólogos o microbiólogos aprenden a identificar en el examen microscópico. Entonces, identificar una Yoamoeba bushyli es fácil porque tiene una vacuola muy grande. Identificar una Entamoeba coli también es muy fácil porque es un quiste gigante, es el más grande, pero cuando estamos hablando de Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, la cosa no es fácil. Estos parásitos, tanto en el trofozoito como en el quiste, microscópicamente son indiferenciables. Entonces, cuando ustedes soliciten un examen coprológico y les llegue el resultado del coprológico, les van a decir, como veíamos hace 8 días, si ustedes de pronto se acuerdan, decía quistes de Entamoeba histolítica y o / dispar. Y le decía que se observaba 1, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Entonces a ustedes les va a llegar ese chicharrón ahí y les va a llegar el resultado de ese examen y yo les pregunto, ante un resultado de un coprológico así, ¿ustedes qué van a hacer con ese paciente? ¿Le darían tratamiento o no le darían tratamiento? Porque ¿qué les está diciendo el resultado? Que la bacterióloga está viendo un quiste, pero que no tiene la capacidad de definir si es Entamoeba histolítica, que es la ameba patógena, o si es Entamoeba dispar, que es la ameba no patógena. Ustedes con ese resultado de coprológico en sus manos y su paciente al frente sentado, ¿qué van a hacer? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué se les ocurre que deben hacer? Pues doctora, si nuestro paciente está presentando manifestaciones clínicas, lo más correcto sería pues darle su tratamiento, ya que si tiene malestares, lo más probable es que sea la forma patógena, porque si es la forma no patógena, ella no debería poder ser capaz de hacer que ese paciente tenga esas manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? Profesora, yo pienso que en ese caso sería como tratar las manifestaciones clínicas y si, bueno, si es la forma no patógena, pues hacer un control cada tanto tiempo a ver cómo va el crecimiento del parásito o si simplemente desaparece. Ok, ¿a alguien más se le ocurre algo diferente que de pronto pudiéramos hacer? ¿Por qué están tan tímidos hoy? ¿Qué les pasó? ¿O están todavía metidos en la camita? Bueno, yo creo que la otra clase voy a llamar a asistencia para escucharles aunque sea la voz, ya que no me quieren hablar. Gracias a los 2 estudiantes que participaron.
lo correcto sería, dentro de las posibilidades que tenemos es, uno, podríamos llegar a solicitar exámenes complementarios, ¿cierto? Que nos identifique si es uno o el otro. Por ejemplo, una prueba de biología molecular, una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, podríamos identificar el ADN del parásito y saber. Esa es una opción remota. Podríamos solicitar una prueba inmunológica también. Pero, aunque son herramientas que existen en la realidad, seguramente si lo hacen, por lo menos aquí en Colombia, les van a glosar esa orden médica. Lo único que tienen es el coprológico, entonces como nos decía la compañera, esto hay que analizarlo de la mano con las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Si es una persona que uno la ve, está sana, no tiene diarrea, no tiene malestar general, no tiene pérdida de peso, y tiene este hallazgo, muy seguramente está asociado a entamoeba histolítica, entamoeba dispar, perdón. Pero si es una persona que tiene diarrea, lleva ya una semana con evacuaciones, malestar general y tiene este hallazgo, no hay que pensarlo más. Es entamoeba histolítica y seguramente va a requerir de un tratamiento antiparasitario. Ante la sospecha, digamos, están los quistes, no hay manifestaciones clínicas, como mencionó su compañero, podríamos hacer un seguimiento o recomendarle a la mamá, porque casi siempre sucede en niños, decirle esté muy pendiente del niño si presenta diarrea o alguna otra manifestación clínica que pudiera regresar a la consulta. Bueno. Este es, bueno, ejemplos morfológicos. En el centro tenemos entamoeba histolítica, al lado derecho entamoeba coli, para que ustedes vean la diferencia en el tamaño, es grandísima entamoeba coli, y al lado izquierdo está Endolimax nana, que es mucho más pequeña. Si hacemos una abreviación del nombre entamoeba histolítica, ¿cómo nos quedará? E mayúscula punto histolítica. No, dentamoeba coli. Seguro yo lo dije mal. Si hacemos una abreviación de entamoeba coli, ¿cómo nos queda? Similar a la abreviación de Escherichia coli. Similar, idéntica a la Escherichia coli, entonces nos quedaría E.coli, entonces hay que tener cuidado, pues dependiendo de la clase que estén, no se vayan ustedes a confundir. Entonces ya saben que acá también puede haber una E. coli en parásitos y en micro también van a hablar de otra E. coli, para que tengan eso presente. Doctora, dígame. El número de nucleolos depende del tipo de ameba que sea. Sí, o sea, varía dependiendo la ameba. Sí varía dependiendo de la ameba, pero también varía dependiendo del estadio del quiste. Entonces, por ejemplo, Entamoeba coli es una ameba que tiene alrededor de entre 8 a 10 nucleolos. Entamoeba coli. Y Entamoeba histolítica tiene entre 1 a 4. Pero recuerden que hay un proceso. Entonces, los quistes de Entamoeba coli inician teniendo un núcleo. Después de un tiempo vamos a tener quistes con 2 núcleos. Y luego vamos a tener quistes más adelante con 4 núcleos, dependiendo de la etapa o del momento de maduración de esos quistes. ¿Ok? Sí, señora. Vale, hasta aquí es lo que pasa en la amebiasis intestinal. Ahora vamos a hablar de una de las principales localizaciones extraintestinales. Y ustedes, muy juiciosos, van a hacer la lectura del capítulo 2 de la parasitosis de David Botero Restrepo y van a leer acerca de la localización pulmonar y cerebral de entamoeba histolítica. Yo les voy a contar lo que pasa con el hígado. Entonces, entamoeba histolítica, recuerden que no todas las personas van a terminar, por suerte, en un absceso hepático amebiano. Más o menos de 100 personas que se infecten con una entamoeba histolítica, tal vez 5 o una persona llegue a padecer un absceso hepático amebiano. No es frecuente. ¿Y cómo sucede? Pues recuerden que vamos a tener unos trofozoitos en la mucosa intestinal que tienen la capacidad de invadir, y producto de esa invasión, pues hay perforación de las diferentes capas del intestino,
y básicamente se van a generar esos microabscesos, esas perforaciones por donde los parásitos, los trofozoitos se van a fugar. En el caso del hígado, a través de la circulación portal, es que estos van a lograr llegar al hígado y se van a instalar allí en el hígado. Estos trofozoitos allí se empiezan a multiplicar, van a aumentar en tamaño y también van a seguir secretando sus enzimas. Y esas enzimas son las que van a conllevar a que se genere como tal el absceso. ¿Cuál es la clínica de un paciente con absceso hepático mediano? Es un paciente que probablemente les llegue a ustedes y les va a decir, llevo 1 o 2 semanas con malestar general, les va a referir un dolor en el cuadrante abdominal superior derecho, es decir, una hepatomegalia. Les puede llegar a decir que tenga dolor en el espacio intercostal. En este caso sí se puede observar fiebre, leucocitosis, aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina, elevación del hemidiafragma derecho, dolor pleurítico, derrame pleural. Aquí voy a hacer una claridad antes de continuar. Cuando yo les hablo a ustedes de sintomatología en una enfermedad causada por un parásito, yo les voy a decir todo lo que se encuentra en la literatura presente de esa sintomatología, pero en la vida real no quiere decir que un paciente vaya a llegar necesariamente con todo esto al tiempo. Van a haber personas que lleguen con 1 o 2 de las características que yo les acabo de mencionar, o puede haber personas que lleguen con todas. Pero eso sí lo deben tener muy claro. ¿Por qué? Porque ya me pasó hace ya algún tiempo que yo puse un caso clínico y uno de los estudiantes no me respondió acertadamente el parásito que era. Cuando le pregunté por qué, me dijo, profesora, porque es que en lo que usted puso el caso clínico le faltó poner tal cosa y tal cosa. Entonces, bueno, ahí socialicé con él y es porque en la vida real los pacientes no son pacientes de libro, no van a presentar todas las manifestaciones clínicas. Ahora, yo les pregunto y voy a preguntar porque como ustedes no me quieren hablar, voy a preguntar por acá. Vamos a escucharle la voz a Luisa Fernanda Arrieta. Luisa. Luisa. Luisa se durmió. Vamos a escucharle la voz a Pili. Pili Marcela. Sí, doctora, aquí estoy. Pili, como tú hiciste muy juiciosa al taller que les dejé la primera semana, recuérdanos qué es la leucocitosis. Es el aumento, ¿me está escuchando? Sí. Es el aumento de los glóbulos rojos o de los linfocitos. No, no es cierto. Vamos a preguntarle a María Fernanda Flores. Señor. Dígame. Es el alto nivel de los glóbulos blancos. Ok, sí. Y si tú me dices que es cuando se aumentan los glóbulos blancos, ¿cuál sería entonces el valor normal de los glóbulos blancos? En una persona adulta, ¿cuál es el valor normal de glóbulos blancos? Dígame. Pues según lo que a mí yo vi el semestre pasado es de 4.500 a 11.000. Bueno, más o menos está en ese rango. Uno puede encontrar como bibliografía que puede variar entre más o menos como el patrón 5.000 a 10.000. Eso lo deben manejar y tener presente porque yo en los casos clínicos yo no les voy a decir el paciente tiene leucocitosis. Yo les voy a poner el valor de leucocitos y ustedes deben saber si ese valor es normal, si está bajo o si está alto. ¿Listo? Jesús Daniel. Jesús. Me va a tocar empezar a poner puntos positivos y puntos negativos como a los niños de los colegios por participación. Jesús Daniel, resucita. Jesús Daniel. Ok, vamos entonces con Carlos Figueroa.
Carlos. Sí, profesora, dígame. Carlos, recuérdanos para qué sirven las transaminasas. ¿Qué nos indican? Profe, ¿puedo hablar? Sí, María Elvira. Son pruebas hepáticas. ¿Y qué nos dicen esas pruebas? Son pruebas hepáticas, pero ¿cómo así? ¿Puedes explicarme un poquito más? Para evaluar su función, profe. Son pruebas que nos permiten evaluar la función hepática, sí. ¿Y recuerdan cómo se llaman las transaminasas? Son dos. Aminotransferasas. Doctora, ¿no son la ¿cómo Alanina. alaninoaminotransferasa y la aspartato aminotransferasa? Sí, exactamente, esas dos son. ¿Y quién me recuerda el valor de referencia de las transaminasas? Bueno, se los dejo de tarea. Ojo que eso le sale en el caso clínico, no sé si dentro de 8 días, pero sí seguro del parcial. Doctora, pero ellas tienen valores diferentes cada una. No les voy a soplar la tarea. No, sino que acá en la tarea que consulté dice alanina transaminasa de 7 a 55 unidades. Y la de aspartato de 8 a 48 unidades por litro. Ok, eso está bien. Digamos que en términos generales podríamos manejar que entre 0 a 40 unidades por litro es el valor normal. Pero igual ya hiciste tú la precisión, que es correcto, está bien, pero ustedes ya saben que si yo les pongo un valor de transaminasa superior al 80, quiere decir que las transaminasas están elevadas. Y si una transaminasa está elevada, nos está indicando que el hígado no está funcionando bien. Listo, ya tocaría entrar a evaluar cuál es la causa de ese mal funcionamiento. Bueno, vuelvo a mi diapositiva. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva o me toca volver a compartir? ¿Qué están viendo en la pantalla? Ahora mismo no se ve, profe. No se ve. No se ve nada, profe. Ahora mismo no se ve nada, profesora. Ok. Entonces, bueno, listo. Ahora les pregunto, ¿puede alguien mencionarme por lo menos una enfermedad que tenga estas mismas características clínicas? No importa si es causada por virus, por una bacteria, por un hongo o por otro parásito. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se acuerdan? Una enfermedad que tenga las mismas características clínicas que aparecen en la pantalla. ¿Por qué son así? ¿Por qué no me quieren hablar? Doctora, Profe, alguna enfermedad hepática, ¿no? ¿Cómo cuál? Puede ser cirrosis. Sí, hepatitis. Sí, la cirrosis, muy bien. La hepatitis, muy bien. Entonces, Cáncer de hígado. Sí, digamos que en casos graves el cáncer de hígado, pero por lo menos la hepatitis. La hepatitis es una de las enfermedades más prevalentes, es mucho más frecuente que un absceso hepático mediano. Entonces, si a ustedes les llegara un paciente con estas manifestaciones clínicas, en lo primerito que deberían pensar o descartar es una hepatitis A, ¿cierto? O una hepatitis B, dependiendo, pero es lo más frecuente. Esto es importante. ¿Por qué hago esta claridad? Porque acá ustedes tienen que aprender a manejar algo que se llama el diagnóstico diferencial.
Entonces, mi paciente tiene estas manifestaciones clínicas y ustedes en su cabecita, bueno, con esta clínica mi paciente puede tener esto, esto y esto. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que yo tengo que solicitar para descartar o para corroborar esa etiología? Entonces, estos y estos. En el caso que fuera una hepatitis o que se sospechara de una hepatitis, ya hay unas pruebas específicas, serológicas, que permiten identificar antígenos o incluso anticuerpos. Si sale positivo, súper, tienen ahí su identificación, su paciente tiene una hepatitis. Si esas pruebas salen negativas, ok, no es que viene en la siguiente lista, que viene en segundo lugar, entonces puede ser un absceso hepático amebiano, podría ser una cirrosis, podría ser un cáncer. Eso, el diagnóstico diferencial, es ya importante que lo empiecen a manejar. Bueno, no es frecuente que el paciente que tenga un absceso hepático amebiano tenga al mismo tiempo una amebiasis intestinal. Eso no pasa generalmente al mismo tiempo. Lo que sí puede ser es que el paciente les diga, el paciente con absceso hepático les diga, doctor, hace 15 días tuve un cuadro de diarrea. Y eso sería como una clave en esa historia clínica. Generalmente existe un único absceso, pero en algunas personas se estima más o menos que entre el 25 al 35% de las personas podrían llegar a desarrollar varios abscesos. ¿Se puede complicar un absceso hepático amebiano? Sí, se puede complicar por la sobreinfección bacteriana. Acuérdense que los parásitos se fugaron del intestino y en esa fuga pudieron arrastrar bacterias. Se puede haber una diseminación peritoneal, cutánea o incluso hematógena y generar la localización del parásito en otros órganos como pulmones, como cerebro, y generar abscesos sistémicos. ¿Cómo se hace? Que no tengo esa diapositiva, tomen nota por favor. ¿Cómo se hace el diagnóstico parasitológico del absceso hepático amebiano? En este caso se hace por pruebas serológicas. Se hace identificando en la sangre del paciente anticuerpos específicos producidos contra entamoeba histolítica. Aquí, en el absceso hepático amebiano, el coprológico no es una herramienta útil para hacer diagnóstico. Entonces, miren que tenemos dos enfermedades por el mismo parásito. Tenemos... ¿Me podría repetir lo que acaba de decir? Sí. Tenemos dos enfermedades, dos contextos clínicos producidos por el mismo parásito. Tenemos una amebiasis intestinal y para hacer diagnóstico de amebiasis intestinal, nuestra opción número 1 es el coprológico. Pero si ya estamos hablando de un absceso hepático amebiano, la herramienta para hacer diagnóstico es una prueba serológica, donde vamos a determinar en la sangre de la persona anticuerpos específicos que se han producido contra el parásito. ¿Listo? Hay otra cosa que yo acostumbro también mucho a preguntarles. Ojo a esto. Yo en los casos clínicos les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico o cómo se hace el diagnóstico parasitológico de tal enfermedad? Y en ese momento yo estoy preguntando es, ¿cuál es el examen de laboratorio o cuál es la prueba de laboratorio que permite confirmar la presencia del parásito en el hospedador? Muchas veces confunden esta pregunta con el diagnóstico clínico y terminan poniéndome nombres de las enfermedades, pero les estoy preguntando es por el diagnóstico parasitológico, ¿cómo confirmar que una persona tiene ese parásito? Por último, el tratamiento, tanto para la amebiasis intestinal como para el absceso hepático amebiano, el medicamento de elección, no el único, es el metronidazol. En algunos casos, en los abscesos, dependiendo de la clínica del paciente, pueden llegar a ser necesarios realizar drenajes para mejorar la calidad de vida del paciente. El metronidazol es un medicamento que pertenece al grupo químico de los nitroimidazoles, donde se encuentra además del metronidazol, el tinidazol, el ornidazol y el secnidazol. Ojo acá que viene otra tarea.
a partir de hoy y de todas las clases que vamos a tener y de todas las enfermedades que vamos a ver, siempre yo les voy a decir, miren, los medicamentos más frecuentemente utilizados para esta enfermedad son estos, y a ustedes les va a quedar de tarea consultar cuál es el mecanismo de acción de ese medicamento. Yo no les voy a preguntar por la dosis, no les voy a preguntar por el esquema terapéutico del medicamento, no les voy a preguntar por la farmacocinética, eso lo van a ver ustedes en quinto. Pero en cuarto, en parasitología, yo sí necesito que ustedes investiguen y entiendan, por ejemplo, cómo es que el metronidazol es capaz de matar un trofozoito en entamoeba histolítica. ¿Qué es lo que le hace ese medicamento al parásito que logra atacarlo y matarlo? Y esa es una tarea que desde hoy van a tener. Cada vez que veamos un medicamento, ya saben que tienen esa tarea. Hay que investigar el mecanismo de acción. ¿Listo? Entonces con esta es la última diapositiva, voy a recordarles todas las cositas que tenemos que quedan pendientes. 1. Existe una lectura complementaria en Canvas, donde es acerca de amebas no patógenas, que va a entrar dentro del quiz que vamos a tener la próxima clase. Les queda de tarea averiguar el mecanismo de acción de los nitroimidazoles. Y bueno, las de la transaminasa no, porque ya la compañera nos lo dijo correctamente, cuál es el valor de referencia. Pero tengan eso presente, los que no han hecho el taller introductorio, que les dejé la primera semana de clase, por favor háganlo. Les va a ser muy útil para resolver los casos clínicos que vamos a tener. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas, dudas? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Bueno, está bien. Voy a confiar en ustedes. El quiz del día de hoy, dígame. ¿Iba a preguntar algo? No, bueno. El quiz del día de hoy, que es del tema de la clase pasada, de respuesta inmunico-prológico, consta de 10 preguntas de selección múltiple, única respuesta. Tienen 12 minutos para hacerlo. Va a estar disponible para que lo hagan entre las 10:30 y 10:45 únicamente. Pregunto, ¿todos tienen acceso a la plataforma de Canvas para hacer ahorita su quiz? Hola, profesora. Soy María Andrea. Doctora, ¿cuántas preguntas Yo no tengo son? todavía acceso a la plataforma. María Andrea. Yo, profe. Ok, entonces ustedes no se desconectan, se quedan conmigo y hacemos el quiz oral. Sí, señora. Ok, son 10 preguntas. Bueno, si no hay nada más, eso es todo por hoy. Les deseo una excelente semana. Nos vemos dentro de 8 días. María Andrea y la otra compañera.